¿Tú qué opinas? ¿Crees que Rusia es la amenaza que desde la Unión Europea nos quieren hacer ver? ¿O no lo es tanto? ¿Se está buscando un chivo expiatorio, ¿no? Una mula para, digamos, favorecer ciertas políticas, ciertos recortes de democracia? Es que yo creo además que la guerra también de Rusia y Ucrania, la Unión Europea le ha interesado para expandir su influencia más hacia el este de Europa, para meter a Ucrania dentro de la organización. Porque además tú te das cuenta que entrar en la Unión Europea significa, la mayor parte de las ocasiones, entrar en la OTAN también. Están imbricados. De hecho, España, uno de las exigencias que se le adoptó para nuestro país para entrar en la Unión Europea era entrar en la OTAN también. Entonces, eh, a la Unión Europea le interesa extender su espacio en el este, que además eso recuerda, yo no voy a tratar este tema aquí porque puede ser delicado, recuerda a 1940 y cosas así, la expansión hacia el este de determinado país que tiene capital en Berlín. Entonces, ya te puedes imaginar. Entonces, ¿y por dónde van los tiros? Entonces, eh, para mí sí que Rusia se la ha puesto como un enemigo más temido que realmente es. Es verdad que hay que tener precaución, porque Rusia es un país que tiene otra mentalidad también. Sí, hay que dejarle las cosas claras, tiene una potencia militar fuerte. No se le puede hablar, tiene una mentalidad diferente a la que es a la occidental, pero no es la amenaza que nos han vendido. De hecho, Rusia le daba el petróleo, el gas barato a Alemania justamente para tener buenas relaciones. Ellos no quieren un conflicto contra nosotros. Parte de su élite reside en Europa. Ellos les encanta viajar y disfrutar de los placeres europeos, su élite. Y otra cosa, que su élite se considera en muchos casos europea también. Sí, O sea, sí, se ponen mucho la etiqueta de europeo, ¿no? Si nosotros somos... sí. Yo, por ejemplo, bueno, pues voy a contar aquí una anécdota personal. Estuve un tiempo con una gimnasta rusa que estuvo aquí en España y ella se consideraba europea también, rollo, pero Unión Europea, o sea, como que ella era rusa, pero de la Unión Europea de toda la vida también. O sea que, y de hecho, es que yo, mira, quiero aprovechar este momento para hacer un alegato, ¿no? No a favor de Rusia, pero sí poniendo un poco los puntos sobre las IES, ¿no? Es decir, Putin tomó una decisión para mí incorrecta al iniciar esta guerra. Yo creo que debería haber intentado pues, seguir negociando más vía diplomática, pero también hay que decir que la Unión Europea pudo hacer más para evitarlo, ¿eh? Y Estados Unidos también pudieron hacer más, mucho más para evitarlo. Además, te voy a decir una cosa. Putin realmente, a mi juicio, no quería la guerra. Se vio impelida a ella por parte de su grupo. Porque además yo he estudiado las acciones de Putin en el pasado, su reacción a conflictos, y lo que hizo la guerra de Ucrania no obedece al esquema que suele emplear él. Entonces, yo sospecho que también pudo haber estado ciertos sectores de la población. Bueno, es que la población rusa le ha pedido, bueno, si te ves en la Duma rusa, conversaciones que hay entre parlamentarios y tal, que le piden que pegue armas nucleares a Ucrania, que le pegue un bombazo. Es decir, que Putin es el moderado. De hecho, no se han Sí. tomado acciones contra Putin por esa misma razón, porque Putin tiene un planteamiento más moderado. Y la Unión Europea sí que es verdad que puede haber tomado una acción mejor. Putin no hizo bien tampoco, porque violó la soberanía de un país, Ya. atacó de una forma que no se debería, a mi juicio, pero la Unión Europea podría haber hecho más también. Y Estados Unidos, evidentemente. Estados Unidos, evidentemente. Que es el que más capacidad tiene militar para poder haber evitado un conflicto con su poder duro. Claro, a mí lo que me choca ahora un poco de la Unión Europea, bueno, en primer lugar, que digan que Rusia es una amenaza, que Rusia va a acabar con todos nosotros. Me acordaba el otro día del videojuego, no sé si lo jugaste alguna vez, el Call of Duty Modern Warfare 2. Gran juego el Call of Duty, hombre. Pues en ese supuestamente los rusos invadían Estados Unidos, metían un montón de aviones de transporte de paracaidistas, claro. Eso queda muy bonito en el juego, pero en la vida real se ha demostrado que Rusia ni siquiera ha podido invadir completamente al país más pobre de Europa. Es que ¿Cómo? además, ¿Qué es pero ¿qué es lo que piensan ellos que va a pasar si Rusia intenta invadir Polonia con las pedazo fuerzas armadas que tiene? O sea, que los polacos en 3 días se ponen en Moscú. Eso es lo que... es que, mira, además hemos visto en la guerra de Ucrania el pobre desempeño que han tenido el ejército ruso, excepto de determinadas unidades como los paracaidistas, las fuerzas especiales y demás, que tienen un rendimiento más efectivo. El desempeño ha sido nefasto, también por fallos doctrinales, una escasa sanidad militar para reponer las pérdidas bien y
y poder enviar de nuevo soldados al combate. No tienen poder militar para invadir la Unión Europea. No lo tienen. Porque además, si se enfrentan contra soldados españoles, franceses y demás, la cantidad baja sería aterradora por parte de Rusia. No podría absorberlas, que no es China en población. Es que justo lo estaba viendo antes de empezar el programa. La Unión Europea más o menos tiene listas para salir a combate 65 brigadas, más 1000 cazas. Es que Rusia no puede manejar de golpe todo ese volumen de efectivos de poder de fuego. Sí, es verdad que a lo mejor tenemos solo 700 misiles o 800 misiles, pero coño, si le plantas 800 misiles en 3 o 4 días de operaciones, es que haces un roto brutal al ejército ruso. Entonces, Incluso si destinas gran parte de la producción industrial, la destinas a defensa durante el conflicto de la Unión Europea, no pueden. Es que no pueden soportarlo. pero No. más allá de eso, de que Rusia, como hemos visto militarmente, no supone una amenaza, ni incluso estando en la Unión Europea con un gasto de defensa razonable o en el que debería estar, ni así. Pero es que es más, yo veo tanta crítica hacia Trump por parte, o sea, por el intento de querer acabar con la guerra, que ha hecho la Unión Europea para intentar acabar con la guerra en los últimos 3 años. Nada. Es que Nada. no, nada. Porque el Y, interés. ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora. O sea, critican a Trump por intentar acabar con la guerra, que bueno, puede ser que esté equivocado en algunos puntos, que ahora avanzaremos un poquito más sobre ese tema, pero por lo menos está intentando frenar la guerra. Mira, la cosa es la siguiente. Se le envió armamento a Ucrania en 2022. Los ucranianos tuvieron un par de operaciones muy buenas en junio, julio, agosto de 2022, donde consiguieron victorias bastante importantes y yo creo que eso infló las expectativas. O sea, se llegó a pensar desde la Unión Europea que Ucrania podía recuperar, si no todo, casi todo su territorio, cosa que se ha demostrado en 2023 con la famosa contraofensiva, que no fue el caso. Un La caso de guerra, horror. exactamente. Y es que tampoco la Unión Europea ha producido siquiera un tanque para Ucrania en 3 años. O sea, si hubieras querido acabar la guerra por los medios militares, ¿por qué no pusiste toda la carne en el asador tampoco? Es que ¿sabes lo que pasa? Que muchos analistas dicen que la Unión Europea lo que quiere es el negocio de la reconstrucción, entre comillas. Es decir, aprovechar, y bueno, y los recursos naturales que tiene Ucrania, que eso daría pingües beneficios a muchas industrias de la Unión Europea, aparte del suministro de armamento a Ucrania, que está suponiendo beneficios para determinadas empresas, como Rheinmetall, por ejemplo, por mencionar algunas. Y entonces, eso influye bastante que a la Unión Europea pues, no le interese para la guerra y también un exceso de confianza, que yo creo que ahí es donde está el principal punto que tú mencionaste, que vieron los éxitos ucranianos en el 2022 y se pensaron que Ucrania iba a reconquistar gran parte de su territorio y no ha sido así, Claro, porque es que no, es eso. sí, 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 Dime, Bruno. dime. Bueno, no, que al final se ha visto que esto es lo que tiene al hacer online, que a Sí, se queda veces un poco así. nos pisamos un poco, pero no, y al final se ha visto que al final la guerra hoy en día está estancada, sí, los rusos tienen algún mínimo avance a costa de muchas bajas, por eso también hay que decir que no le sale gratis la guerra a Putin, es decir, Rusia no es Corea del Norte tampoco, en Rusia sí tiene un coste político el tener incontables bajas, poco a poco se va desgastando la figura de Putin con la guerra. No hay que ir más allá del 2023 para ver el golpe de estado de Prigozhin. Es decir, Putin Exactamente. podía haber muerto en Sí. ese golpe de estado. No le sale gratis la guerra a Putin, no le está saliendo gratis políticamente. Entonces, puede haber una intención por parte del de acabarla, aunque también hay que decir que Rusia ha virado mucho su economía a una economía de guerra. Y acabarla ahora de repente, ¿cómo vas a redireccionar todo eso de golpe? Uf, Ojo, puede venir una crisis económica después de la guerra en Rusia, porque, como digo, prácticamente toda la economía, todos los sectores industriales, todo el financiamiento estatal se ha redireccionado a la economía de guerra. y yo temo una cosa, que esa economía de guerra se destine a otros teatros como por ejemplo el Sahel. Sahel. Y eso nos afectaría a nosotros.
Es que hay que tener... Yo creo que en parte sí, porque algo se tiene que mantener por lo menos unos años para ir haciendo una transición, ¿no? Hacia una economía normal, pues más agradable, por así decirlo. Claro, porque está destinando todos sus recursos a la guerra. Después también, y los sueldos para los soldados, para el estándar ruso, están muy bien pagados. Eso también está incentivando la carrera militar entre muchos jóvenes. Aunque es verdad que las pérdidas son brutales, las que tiene Rusia en el frente, pero va a crear una sociedad guerrera, si esto continúa durante unos años, que eso a Occidente no nos interesa, a la Unión Europea no nos interesa nada, ¿eh? Porque puede generar conflictos, tanto por la economía, porque también porque el pueblo ruso se acostumbra a la guerra y vea que la guerra le da beneficios. Entonces, por eso también la postura de Trump es condenada y por muchos analistas por este motivo, porque si Rusia consigue su objetivo, eso le puede dar alas a tener políticas más agresivas en otros lares, porque a Europa atacarla evidentemente no, porque las pérdidas rusas ya rondan por los 800.000 hombres. Entonces, son pérdidas brutales y Ah, no sí, tiene sí. capacidad para absorber las pérdidas si entra en guerra con... Porque además, luchar contra soldados ingleses, españoles y tal, eso es una masacre. Es decir, Y no solo es eso, ya que las tropas rusas están fatigadas de 3 años de sí, conflicto. O sea, nosotros eh, entraríamos, por decirlo así, frescos. sí. Y sería una masacre para los rusos, y ellos lo saben, que sería una picadora de carne que los rusos no pueden soportar. Pero sí pueden extenderse al Sahel, que es lo que más me interesa a mí, porque yo estoy más centrado en el tema español, que nos puede afectar a España, incluso en otros teatros, en el Indo-Pacífico también, porque está la flota rusa, yo siempre lo digo, la flota rusa del Pacífico, que no se habla del potencial militar que tiene Rusia por ahí. Vladivostok, ¿no? Es donde tienen Exactamente. la base naval. Exactamente, no se habla de esa flota que está por ahí, de los vínculos de Rusia con la India también, que está con el tema del Su-57, que se lo quieren vender, aunque va a estar complicado, pero se lo quieren vender. Hay que tener mucho cuidado, porque Rusia puede destinar esa industria de guerra hacia Otros Oriente. destinos. Y eso nos trae problemas indirectos, porque la mayor parte de las mercancías que importamos vienen de China. Como las rutas comerciales se hagan polvo, afecta a la economía de España también. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque y Rusia como Estado guerrero hay que ofrecerle condiciones o imponérselas para que adopte su economía a un estándar civil como lo tenía antiguamente, pero va a ser complicado. Esto en unos años no se va a conseguir. Esto habrá que esperar muchos años. Pero es lo que iba a comentar, ¿no? Que la Unión Europea se pone tan en contra de una solución a la guerra, o por lo menos una solución que más o menos sea equilibrada, pero es que yo creo que lo que se está proponiendo por ahora, lo que Trump está proponiendo en muchas cosas, sí es una solución equilibrada porque militarmente hay un equilibrio, es decir, tú no le puedes dar la victoria a uno o a otro o ceder ante todas las condiciones de uno o de otro, porque hay un equilibrio militar, es decir, Ucrania nunca en la vida va a poder recuperar No, su territorio porque no tiene capacidad militar para hacerlo. Y ni diplomáticamente, obviamente, demográfica. no. Ni demográfica, exactamente, ni demográfica. Es decir, si se ponen a luchar hasta el último hombre ucraniano caerá antes que el último hombre ruso. Entonces, yo no sé, la Unión Europea ¿qué demonios plantea? Es decir, vale, quieres sentarte a la mesa de negociaciones, pero plantea algo, Sí. plantea una salida. ¿Sabes lo que pasa? Que también no hay líderes en la Unión Europea que tengan una capacidad de decisión o de actuación fuerte para poder entrar en negociaciones, porque además la Unión Europea tiene el problema que son muchos países implicados con intereses diferentes. Exactamente. Entonces, eso dificulta que puedan tener una respuesta común. Es que ese es el problema. Rara vez se pone de acuerdo toda la Unión Europea y se esperaría, ¿no? Que a lo mejor Alemania, que fuera el principal líder, pero bueno, está a punto de entrar en recesión Espérate. su economía ¿Mm? y para más Inri tienen elecciones ahora, en unas semanas. Exactamente. O sea Eso es que verdad. de Alemania no se, ni está ni se la espera, pero bueno. Mira, vamos ya para seguir avanzando sobre este tema. Sí. A ti personalmente, bueno, ¿qué es lo que nos puedes decir de Trump y Rusia, que está planeando Trump con Rusia? Y personalmente, ¿qué es lo que te parece? Es decir, ¿estás a favor de que Trump haya intentado este acercamiento con Rusia? ¿Estás más con la Unión Europea, de que Ucrania y la Unión Europea deben sentarse a negociar también? ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
Trump está siendo muy inteligente porque además va a obtener contrapartidas de Rusia muy importantes por ser, entre comillas, Ucrania. Y una de ellas son los hidrocarburos que hay en el Ártico y las rutas comerciales que hay en el Ártico, que controla Rusia, porque tiene la mayor flota de rompehielos nucleares del mundo y, y la flota del Mar del Norte. Y va a obtener muchísimas prebendas comerciales en recursos y que Trump le interesa porque se dedica a los negocios, un hombre de negocio. Y Putin sabe lo que quiere Trump y va a tener muchísimos recursos de parte de Rusia. Entonces Trump va a cederle en el terreno de Ucrania también a cambio. Putin le va a dejar más mano ancha en Oriente con el tema de Israel, Irán y demás. Ese es mi punto de vista. Y va a ser más en el teatro europeo. Porque Trump lo que quiere centrarse es en Oriente, es decir, tanto contra China, porque es el principal rival que va a tener Estados Unidos, es el que es la fuerza contra el hegemón estadounidense, es China, y, y también quiere, por el tema de Israel, el vínculo que tiene Israel con la administración Trump y demás, pues le interesa un mayor posicionamiento en Oriente Medio y necesita también de Rusia, aunque la postura de Rusia se ha visto debilitada con la retirada de la base de Tartus y demás en Siria, pero así sigue teniendo una influencia indirecta en la zona. Entonces, a cambio de, entre comillas, ceder un poco en Ucrania, que tampoco es que ceda tanto, sino que es, por lo que tengo entendido yo, se va a respetar, entre comillas, el territorio conquistado por Rusia, pero no va a tener más adquisiciones de zonas de Ucrania por parte de, de Trump y la Unión Europea, que no van a ser más en ese aspecto. Pero yo lo que creo que es eso, que se va a centrar en recibir recursos de Rusia, tendrá en Ucrania una mano más suave, le permitirá esas concesiones territoriales a Rusia, tendrá después más libertad de acción en Oriente y sobre todo se pueda centrar contra China. Bien, y debilitará también, que yo creo que es el plan de Trump, la alianza entre Rusia y China. Esto, mira, Ese yo creo que es otro plan que tiene Trump, pero más a largo plazo.